Muy buenas noches, hoy es 25 de mayo de 2020 y en 2 días más vamos a tener en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una sesión por vía de videoconferencia en la que existen dos asuntos que están en el listado bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que son de absoluta importancia para las víctimas en este país. Son los casos del amparo en revisión número 583 del 2019 y del amparo en revisión número 1133 del 2019. Ambos están relacionados con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y en específico derivan del caso de la guardería ABC, del lamentable incendio que se dio el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Permítanme hacer un breve recuento del caso guardería ABC para quienes no lo conozcan de primera mano. El 5 de junio del año 2009, en Hermosillo, Sonora, se dio un incendio en una bodega del gobierno del estado de Sonora. Este incendio se trasladó al predio contiguo en donde estaba una guardería, la denominada guardería ABC, que era de las subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. En ese incendio, desgraciadamente, 49 niñas y niños fallecieron debido a las quemaduras o a las intoxicaciones por los gases, ya sea ahí en el lugar de los hechos o posteriormente. Y más de 100 menores más resultaron afectados, ya sea con quemaduras, por inhalación de gases, por intoxicaciones, etc. Y después del incendio, el suplicio inició o continuó para los padres de los menores que fallecieron en la guardería ABC. Porque a pesar de que se emitió de manera muy pronta una recomendación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que fue la recomendación número 49 del 2009, y que hubo en un inicio atención por parte del IMSS y por parte de algunas entidades gubernamentales, lo cierto es que durante muchos años los papás de las niñas y los niños que fallecieron o que fueron lesionados en la guardería ABC buscaron justicia para sus hijos. Y fue hasta el año 2017 cuando lograron que se registraran en el Registro Nacional de Víctimas como víctimas de violaciones a derechos humanos, de acuerdo con la recomendación 49 del 2009. O sea, del 2009 al 2017 estuvieron sin registro en el Registro Nacional de Víctimas y eso es verdaderamente inaceptable. Recuerdo que a mí me tocó registrar a las primeras víctimas de la guardería ABC en el Registro Nacional de Víctimas y a partir de ahí se iniciaron los procesos de reparación del daño. Hay varias vertientes, no solamente existe esta, pero esta es una muy importante para los papás de los menores que fallecieron y que fueron lesionados en esa guardería y para las víctimas directas que sobrevivieron. Una vez que se inició todo con los procedimientos de reparación del daño, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas inició el dictado de resoluciones de reparación, pero estas resoluciones de reparación simple y sencillamente no cumplieron con los mínimos, los estándares mínimos que deberían cumplirse para una reparación de víctimas de violaciones a derechos humanos y por ende hubo muchos amparos que fueron promovidos en contra de estas resoluciones. Algunos de estos amparos llegaron por vía de amparo en revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico en esta primera sala, y por el momento nos vamos a quedar solo con el qué va a discutir la Corte. En primer lugar, va a discutir en qué consisten las medidas de compensación como parte de la reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos. En específico, ¿en qué consiste la compensación por concepto de daños físicos, daño moral, el lucro cesante, pérdida de oportunidades y gastos comprobables de transporte, alojamiento y alimentos? Hay aquí una amplia discusión sobre qué es lo que sí incluye las medidas de compensación y qué es lo que no incluye. La Corte va a determinar muy claramente, esperemos,
cuáles son los conceptos que sí se incluyen en la compensación. En segundo lugar, se va a definir por parte de la primera sala en qué consiste el principio de complementariedad de la reparación integral del daño previsto en la Ley General de Víctimas. Hasta hoy, el criterio de la Corte ha sido que la reparación integral del daño se debe hacer de manera complementaria por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es decir, no puede negarse a reparar sin hacer un previo análisis de todas las medidas que se hayan brindado a la víctima, directa o indirecta, y en caso de que haga falta algo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe proveerlo. Vamos a ver si sigue sosteniendo este criterio o si hay algún cambio. En tercer lugar, también se va a discutir en qué consiste la indemnización o la compensación pecuniaria o monetaria por violaciones a derechos humanos cuando estas son irreparables. Aquí hay un punto que es bastante polémico, porque la nueva administración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que encabeza Mara Gómez Pérez, ha establecido que solamente va a indemnizar o compensar económicamente a víctimas de violaciones a derechos humanos que sean graves. Es decir, no cualquier violación a derechos humanos, sino violación a derecho humano que sea considerada como grave. Y aquí la Corte creo que va a establecer un criterio muy importante para prever que la Comisión Ejecutiva haga una verdadera atrocidad jurídica al limitar las reparaciones a solamente las que son de carácter grave. En cuarto lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su primera sala, va a definir si dentro de los conceptos de la compensación por lucro cesante, pérdida de oportunidades y gastos comprobables de transporte, alojamiento y alimentos, se encuentra contemplada también la compensación por daños punitivos. Los daños punitivos es una figura anglosajona que es adoptada en nuestro sistema jurídico como una sanción civil para aquellos que generen un daño a una persona. Traído al contexto de las violaciones a derechos humanos, en específico en este caso, los daños punitivos serían aquellos que se impondrían al Instituto Mexicano del Seguro Social como una sanción civil, que en este caso va a ser pecuniaria, es decir, económica, para establecer una sanción que muestre un ejemplo y que evite o prevenga la comisión de nuevas violaciones a derechos humanos por parte de este organismo. La Corte tendrá una amplia discusión sobre este tema y veremos si incluye los daños punitivos en la compensación que van a otorgar en este caso. Y como quinto punto, también va a discutirse si es posible la determinación de los montos por concepto de indemnización a partir de analogías a casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta ha sido una práctica del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas desde hace un buen tiempo. Al no tener un procedimiento de valoración del daño y de valoración del contexto de la víctima, a pesar de que el Comité Interdisciplinario Evaluador está constituido para hacerlo, lo que ha hecho el comité, ha tratado de salirse de la forma más fácil, es tomar casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y decir, estos son análogos, y entonces si a este le dimos o se le dio 5 pesos, entonces a este caso que tenemos ahora que no hemos resuelto, le vamos a dar 5 pesos también porque se parece. Es verdaderamente atroz, es una práctica que no debería hacerse en el Comité Interdisciplinario Evaluador, pero lo hacen y lo hicieron en este caso de la guardería ABC. Entonces, la Corte va a determinar si se puede utilizar este tipo de analogías o si la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene que hacer la valoración del daño, tiene que hacer la valoración del contexto de la víctima y tiene que hacer la valoración de las pérdidas que ha tenido la víctima y definir la compensación a partir de eso. El último punto que se va a discutir es si el Poder Judicial de la Federación tiene competencia para realizar el cálculo de los montos indemnizatorios por las medidas de compensación.
Y esto también es un problema que se da recurrentemente en las resoluciones de reparación del daño que emite la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Por qué? Porque emiten una reparación probablemente pensando que la víctima va a impugnar, y entonces emiten una resolución que no cumple con los estándares internacionales y con los estándares nacionales y con la valoración del daño que debería hacerse. Efectivamente, la víctima impugna y los juzgados de distrito, es decir, el Poder Judicial de la Federación, establece que la compensación no está bien calculada y ordena a la Comisión Ejecutiva que se vuelva a calcular con ciertos parámetros. Pero la Comisión Ejecutiva no pocas veces no acata esto y genera una compensación distinta a esa, y es un constante litigar entre la víctima y los juzgados de distrito o los tribunales colegiados con la Comisión Ejecutiva para que realmente cumpla con las resoluciones. Entonces, esto que va a decidir la Corte es fundamental, porque si el Poder Judicial de la Federación tiene competencia para realizar el cálculo de los montos indemnizatorios, entonces en las propias sentencias del Poder Judicial de la Federación, a través de los amparos, podría decirle a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estás mal en tu cálculo de la compensación, te salió que son 5 pesos, pero en realidad son 150,000. Entonces te digo y te condeno a que pagues los 150,000 y no dejar al arbitrio de la comisión volver a emitir una resolución que de entrada pues ya se sabe que va a volver a fallar en cuanto a sus estándares. Estos son los temas que se van a discutir en la Corte. Como ven, son muchísimos, son muy amplios y son de verdad muy muy trascendentes. A partir de estas resoluciones que se emitan el 27 de mayo, es decir, en 2 días, vamos a tener un criterio mucho más certero sobre las reparaciones que son dictadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y probablemente va a ser un dique para esta Comisión Ejecutiva en cuanto a los planes desastrosos que tienen sobre la reparación. Vamos a esperar a que la Corte lo resuelva, y en cuanto resuelva haremos de nuevo un video para explicar qué es lo que resolvió. Les mando un saludo muy afectuoso, y si les interesan los videos, suscríbanse al canal.